Listo, en teoría ya estoy empezando a transmitir. Estamos saliendo. Ya está por ahí, vamos a ver. Entonces vamos a darle a refrescar. Vamos a copiarlo. Compartir. Ahora sí vamos a poner aquí la conferencia. Muy bien, ya la quité. Gabriela. Dime. Gabriela, ¿me escucha? Sí, me escucho. Perfecto, ya está, ya está. La configuración de esta publicación dice que no la puedo compartir en la biografía del Confucio. Sí. ¿Por qué será? ¿Me la puso solo, no la puso pública? La tengo pública. Ay, qué raro, ¿por qué no me Revisar. permite? Nada más voy a hacer cambio otra vez. Okay. Está pública. No, voy a Vamos a ver, ahora sí, ahora sí. Ya está.
Y vamos a verla, debe estar ya en el instituto en este momento. Entonces, perfecto. Vamos a dar inicio, Gabriela. Perfecto. Sí, ya son las 6:05 y creo que podemos ya iniciar. Ok, listo. Entonces, muy buenas noches. De parte del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, nos sentimos muy honrados en recibir hoy en nuestras noches de cultura china a la licenciada en Administración Aduanera y Comercio Exterior, Gabriela Navarro Alpizar, que también es máster en Gestión Educativa de la Universidad Nacional, con 10 años de experiencia como consultora y asesora de comercio regional y multilateral, gestión aduanera, comercio internacional, procedimientos aduaneros, acceso a mercados e inteligencia comercial, que también es profesora en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias, Gabriela, y la Inicio. dejo en su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos y todas. El día de hoy, primeramente agradecerle el espacio al Instituto Confucio para facilitar esta participación, esta ponencia, en la cual nos vamos a centrar un poco en el conflicto entre Estados Unidos y China y cómo esto se ha ido generando un debate sobre la nueva hegemonía económica mundial. Vamos a estructurar la ponencia de forma tal que entendamos un poco desde dónde veníamos y en qué momento China empezó a ser ese país clave en las dinámicas comerciales que tenemos actualmente, y empezamos a hablar un poco sobre el conflicto de la guerra comercial iniciado por allá del 2017-2018 y que ha trascendido durante varios años y que ha tenido repercusiones no solamente entre estas dos potencias, sino también ha permeado la economía mundial, finalizando con ciertas repercusiones que podríamos estar evidenciando dentro de la economía costarricense. Finalizaremos después con un espacio de consultas que los invitamos a dejárnosla, ya sea en el muro del instituto o directamente en el mío, para estar abordándolas al finalizar la charla. Vamos a dar inicio localizándonos dentro de el esquema de una Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que aquí el continente europeo se enfrentó en una guerra que tuvo un alcance bastante significativo de destrucción y demás, donde generamos dos polos principales en los cuales nos centrábamos en el capitalismo y en el comunismo. Estamos hablando de dos polos en los que eran liderados por dos distintas potencias en este momento. Teníamos a la URSS en el lado comunista y teníamos a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial ya finalizándola, y la afectación a nivel de territorio y de destrucción que tuvo alcance fue mínimo comparado a la destrucción que pudo haberse enfrentado el continente europeo. Es por eso que aquí es donde empezamos a ver el levantamiento de Estados Unidos como esa potencia económica que hemos tenido la tradición de verla y de mantenerla presente como referente para países como nosotros, como Costa Rica. Siempre será un referente, es nuestro principal socioeconómico, y pues esa relación viene y trasciende de muchos años atrás. Sin embargo, a nivel del contexto mundial, tenemos que justamente la conformación del mundo después de la Segunda Guerra Mundial nos deja estos dos polos, los cuales empezamos a ver con una bipolaridad, y aquí empezamos a categorizar a los países en dos.
Empezamos a categorizar a los países como comunistas y también empezamos a categorizar a los países como capitalistas. Y aquí es donde empezamos a marcar más este conflicto con el tema de la Guerra Fría. Y empezamos a ver cómo figuras como la antigua Unión Soviética empiezan a generar políticas en contra hacia este capitalismo yanqui denominado, en el sentido de que empezábamos a ver la hegemonía de Estados Unidos en este momento y cómo este iba siendo uno de los países que estaban marcando las pautas del desarrollo económico mundial. Caemos por los años 90, en el 89 con la caída del muro de Berlín, donde convertimos a un mundo bipolar a un mundo donde tenemos que conocer qué es lo que nos queda, qué es lo que nos depara y hacia dónde es que vamos. Entonces empezamos a cuestionarnos si con la caída del muro de Berlín existió el triunfo del capitalismo. Sin embargo, todavía veíamos que existían países que mantenían este régimen. Empezamos a ver el surgimiento de países como los BRICS, países como Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, y empezamos a verlos cómo van surgiendo poco a poco, y esta bipolaridad o multipolaridad empieza a generar ruido en el desarrollo económico mundial. Empezamos a ver un proceso globalizador que genera justamente un alcance de la cultura y la hegemonía estadounidense hacia otros países. Ya no solamente permeaba a sus socios naturales, que eran sus vecinos y pues América Latina, sino que ya empieza a permear hacia otros países como el continente europeo y también el continente asiático, donde empezamos a ver un modelo un poco más multipolar, donde no solamente podemos determinar un único actor principal, sino también tenemos actores secundarios que van tomando preponderancia. Luego llega el 2001 y los atentados del 11 de septiembre marcan una pauta que nos genera esta multipolaridad dentro del mundo. Nos damos cuenta que esta economía tan grande como lo era Estados Unidos no era infalible. Vemos que se empieza a debilitar, pero el problema es que una vez que tenemos el debilitamiento de esta economía, las economías que estábamos dependientes a este país nos empezamos a ver perjudicadas. Y es ahí donde un país como Costa Rica empieza a adoptar decisiones donde dice, no puedo apostar únicamente hacia un país. Aquí tenemos que empezar a modificar las estrategias, el desarrollo de la política comercial de nuestro país y buscar otros aliados que nos permitan apaciguar los efectos del contagio económico generado por la globalización en la actualidad. Aquí es donde empezamos a ver que ya nos empezamos a colocar en otros mercados, ya no solamente apostamos hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica, que son nuestros socios naturales, sino que empezamos la diversificación con acuerdos comerciales con países como Canadá. Empezamos por ahí, empezamos a explorar, nos vamos hacia Chile y empezamos a tantear poco a poco con otras dinámicas económicas que nos permitían a nosotros como país empezar a adaptarnos a esto. El 2001 es un año importante porque no solamente pasan los atentados, sino que vamos a ver que en la economía mundial pasan otros elementos como la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio, que empieza a dinamizar y a generar este cambio que hemos venido viendo en los últimos 20 años. Aquí empezamos a ver que China rompe esta estructura de país cerrado, de país amurallado, y empezamos a ver justamente la dinámica de decir hacia dónde va este país. Estamos hablando que en el 2001 China no era un participante importante dentro de la economía mundial. Su participación en el comercio mundial, si acaso, rondaba el 1% del comercio mundial. Estamos hablando que era un participante bastante pasivo y bastante nuevo. Recordemos que es en el 2001 donde se marca el precedente y China decide abrir su proceso económico. Y se sale de este concepto comunista y empezamos a verla en la participación del comercio mundial. Aquí es donde empezamos a ver el auge y el crecimiento de China. Y China, si podemos decir alguna analogía, China ha sido uno de los países
que se ha tomado el tiempo para hacer las cosas, pero cuando las ha hecho muy bien. Y esto se debe a la planificación y a la visión estratégica que ha tenido desde sus inicios, desde su proceso de apertura, desde que deciden empezar a incorporarse en la economía mundial. Vemos cómo China ha ido tomando pasos lentos pero asertivos que lo ha llevado a tener la posición que actualmente vamos a conocer. Entonces, vemos y nos cuestionamos el surgimiento de China, las potencias, las capacidades, el tema del territorio, la capacidad humana, el tema de desarrollo, los temas de los recursos. Empezamos a ver que Estados Unidos se da cuenta de la existencia de este país y pretende empezar a usarlo a su favor. Y es donde empezamos a ver la migración de empresas hacia la región asiática, principalmente hacia países como China, como Malasia, e incluso como la India, para colocar su producción. Pero ese proceso, a final de cuentas, va a generar lo que tenemos hoy en día. Aquí podemos ver en este gráfico la participación y la evolución de China desde el año 83. Gabriela. Correcto. Perdón. Gabriela. Ajá. Vieras que tenemos la imagen congelada solamente de la universidad, entonces no estamos viendo tus láminas. Las ilumina. Sí, no las estamos viendo. Qué raro, ¿qué será? No, yo sí veo que está pasando la presentación. Voy a dejar de compartir y recompartir nuevamente. ¿Ahí? Ahora sí. Ok. Vamos. Anteriormente no podíamos verlo porque no... Ok, perfecto. Este gráfico nos permite ver el desarrollo económico mundial de los últimos 35 años y presten principal atención a los movimientos estratégicos que se dan en este periodo. Veamos acá que empezamos en los 80 con la participación significativa de Estados Unidos. Como les mencionaba anteriormente, aquí estamos en una época posguerra donde el capitalismo era liderado justamente por Estados Unidos y se convertía en esta hegemonía económica mundial. Cuando ya llegamos a los años 2000, empezamos a ver la aparición de los BRICS, de los países que tenían esa condición de aumentar y participar en el comercio internacional, y veamos cómo finaliza China. China siendo uno de los países más pequeños o en el que la participación era más pequeña, no es el más pequeño, pues más bien es uno de los más grandes del mundo, sino que su participación dentro de la economía era la más pequeña. La vemos que en la actualidad suplanta a Japón, que siempre había sido el líder económico del continente asiático. Y vemos que empieza a aplacar a otros países como los países europeos y países como Estados Unidos empiezan a disminuir su participación justamente por el crecimiento y el avance que este país tiene. Acá podemos visualizarlo en el ranking con datos basados para el 2017, donde vemos que la participación del Producto Interno Bruto a nivel mundial de China representa el 14.84%, donde antes, como les decía, que en los años 2000 esta participación podía ser del 1 al 3%. Estados Unidos sigue liderando, o sea, seguimos teniendo esa hegemonía, sin embargo, su participación ha ido disminuyendo en los últimos años, siendo abarcada esa disminución, siendo trasladada hacia el crecimiento de China como tal. ¿Y cuál ha sido este valor o este carácter diferenciador que ha tenido China? Pues claramente su población, que representa el 19% de la población mundial, y el 15% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, donde tenemos sectores estratégicos a nivel productivo, como el cemento, el aluminio, el cobre, el oro, el petróleo, el carbón, que lo que nos logra y lo que nos deja esto es conocer que justamente China tiene el dominio de materias primas, que va a ser uno de los elementos que va a utilizar como estrategia de atracción para la colocación de las empresas dentro de su territorio. Aquí vemos un poco la participación comercial por país a nivel de exportaciones, donde vemos, disculpen, donde vemos que lo que es
México, Canadá figuran, aquí tenemos a China, mientras que en las importaciones, aquí empezamos a ver que también figura. ¿Cuál es lo relevante de estas dos imágenes? Que China figura dentro de los principales importadores y de los principales exportadores a nivel mundial. Esta dinámica se ha mantenido en los últimos años y ha ido en tendencia creciente, para incluso colocarlo como uno de los principales entes dentro de este juego económico a nivel mundial. Tenemos en cuanto a la balanza comercial, para las personas que desconozcan, la balanza comercial se calcula con el volumen exportado menos el volumen importado, el valor de estos dos montos, por exportaciones menos las importaciones, y eso nos da una diferencia. En este caso tenemos una balanza deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que China importa más de lo que está exportando. Ahora bien, nos colocamos acá en la balanza comercial de Estados Unidos y es justamente acá, cuando Donald Trump llega al poder, que esto se empieza a convertir en un inconveniente. Si nosotros vemos la línea roja que estoy señalando, es la balanza comercial entre Estados Unidos y China. O sea, cuánto exporta Estados Unidos hacia China y cuánto importa Estados Unidos desde China. Si ustedes ven el gráfico, el déficit comercial, o sea, que China empezó a exportarle más cosas a Estados Unidos, empieza a aumentar a partir del año 2001. Recordemos que es en el año 2001 donde China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio. Y aquí marcamos el precedente del inicio de la apertura comercial y la estrategia de desarrollo de China. Y si vemos con el paso de los años, este déficit ha ido aumentando. Y eso es lo que le empezó a generar ruido al presidente de Estados Unidos, donde empezó a cuestionarse: nosotros éramos la potencia económica mundial, ¿por qué tengo deuda con estos países? ¿Por qué le estoy comprando más a ellos y no viceversa? Porque usualmente está acostumbrado a que sean los otros países los que tienden a comprarle más a él y no tanto ellos a los demás países. Acá otro gráfico que vamos a empezar a ver, la evolución del comercio de China. En el lado derecho pueden ver las importaciones de China y en el lado izquierdo las exportaciones hacia China. Veamos cómo empiezan a crecer. Desde el año 2001 empieza la participación significativa y culminamos para el año 2017, donde el déficit neto de las exportaciones y las importaciones alcanzaba la cifra de los 4.000 billones de dólares. Aquí es donde empezamos a ver los conflictos, porque Estados Unidos se da cuenta que está dependiendo de China, un país que era un nadie en algún momento y que se convirtió en uno de los principales socios comerciales de este país. Y estamos hablando que es un país que no tiene acuerdo comercial, o sea, no hay una preferencia para comercializar entre ellos, sino que simple y sencillamente por la naturaleza del desarrollo del comercio, estos países se habían convertido en socios y socios que estaban dependiendo fuertemente de cada uno de ellos. Una de las grandes razones de la dependencia de Estados Unidos hacia China se coloca con la deslocalización de las empresas. ¿Qué pasa? Cuando empezamos con el proceso de la globalización, empezamos a tener un mundo interconectado, empezamos a buscar un esquema de desarrollo productivo donde las empresas se colocaban en el lugar de mayor conveniencia y empezamos a ver esas cadenas de suministro a lo largo del mundo donde cada país se iba especializando en los procesos que eran más extensivos cada uno de ellos. Empezamos a ver estas cadenas y las inversiones de Norteamérica se empiezan a localizar en tres focos principales. Tenemos el foco de México, que es su socio. México siempre ha sido una maquila para Estados Unidos. También tenemos la colocación en Brasil y la colocación en China. Y aquí es donde vemos que hay una fuga de empleos, que es una de los estandartes de discusión continua del presidente Donald Trump en pro a la batalla comercial que ha librado, justamente porque muchas empresas estadounidenses decidieron colocar sus procesos de manufactura en este país. Un claro ejemplo es la marca Apple, donde
la manufactura de sus insumos para el iPhone son colocados en China. De hecho, un acotamiento particular, si ustedes ven en la parte anversa del teléfono de los iPhones, el teléfono dice diseñado en California, ensamblado en China, justamente porque aquí es donde empezamos a ver que una empresa tan enigmática como Apple para Estados Unidos, su producción no está en este país, donde las cadenas de suministros están localizadas principalmente en la región asiática y los productos y las materias primas vienen de este país. Lo que ellos están aportando es el diseño. Por eso resaltan que su diseño sí es en California, pero si bien el ensamblado es en China. ¿Y por qué esto empieza a ser relevante? Justamente por el estigma que muchos países manteníamos en torno a los productos chinos. Siempre los asociábamos con productos tal vez de mala calidad o de poca resistencia. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años y China se ha ido convirtiendo en este líder productivo donde no solamente va a producir cosas económicas, sino que también puede producir cosas de buena calidad, asociándolos siempre a, obviamente, que vamos a tener que pagar por la calidad que estamos adquiriendo. Uno de los grandes prejuicios que hemos mantenido en el mundo comercial es que esperamos productos de buena calidad a costos de productos de mala calidad. Entonces, ahí empezaba la discusión y empezamos a ver cómo muchas empresas se empiezan a mover. Guarden esta imagen porque cuando empecemos a hablar de la guerra en el contexto actual de la pandemia, vamos a ver cuál ha sido el impacto de esta deslocalización, no solamente de Estados Unidos, sino también de países europeos hacia el continente asiático y cómo esto ha ido impactando los flujos comerciales dentro del contexto de la pandemia. Y aquí es donde empezamos a ver este pulso económico que han ido manejando Estados Unidos y China. Esta guerra por el control de la economía mundial empieza a resultar evidente, puesto que tenemos al mando a dos presidentes que lo que buscan es destacar e ir creciendo e ir fomentando el desarrollo de su economía. Aquí hacemos el paréntesis para hablar un poco de la posición del presidente Donald Trump. Donald Trump ha sido un presidente siempre muy pendiente, muy constante en el tema de su desacuerdo con organismos multilaterales, empezando por la Organización Mundial del Comercio. Es un país que actualmente está bloqueando el sistema multilateral con el bloqueo que mantiene para el tema del órgano de apelación y que ha bloqueado los procesos de solución de diferencias dentro del marco de esta institución, así como las medidas que ha implementado, dicen o se ha dejado decir que la Organización Mundial del Comercio siempre se ha polarizado en contra de Estados Unidos, siempre ha ido en contra de las posiciones y por ende la ha considerado muy injusta en los últimos años. No solamente ha sido crítico del sistema multilateral del comercio, sino que recientemente hemos podido ver sus críticas al sistema multilateral en el tema de salud, con la decisión de quitar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud debido al mal manejo del tema de la pandemia. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Aquí les pongo un poco la historia, algunos de los famosos tweets que el presidente ha publicado en torno al conflicto comercial con China, donde empezamos a ver que empieza a criticar los acuerdos comerciales y uno de los principales acuerdos que ataca es el NAFTA o el acuerdo comercial entre Norteamérica. Es el primero en verse afectado. Tenemos un proceso de renegociación y ambos países, tanto Canadá como México, aprueban estas reformas y estas renegociaciones donde Estados Unidos empieza a decir, ok, ya es un poco más justo porque nos hemos ido dedicando a desarrollar otros países y hemos dejado de lado nuestro desarrollo. Por eso el eslogan de campaña, Make America Great Again, se convierte en ese estandarte de empecemos a retraer todos los empleos que hemos ido generando a nivel mundial y los hemos dejado de percibir aquí en el país. Aquí empezamos a ver también la disputa del acero y el aluminio, que es el origen o lo que marca el origen a la guerra comercial que ha ido arrastrando no solamente estos productos, sino a un montón más y que tiene otros trasfondos de afectaciones que vamos a ir viendo más adelante. Aquí es donde empezamos a ver
que el presidente Donald Trump a viva voz critica las prácticas comerciales de otros países, siendo China uno de los países que más fuertemente ha atacado, donde decía que era inconcebible que el déficit comercial entre esos países fuera tan grande y que eso se tenía que cambiar. ¿Cómo lo hace o qué es lo que hace él para empezar a cambiar? Él lo que hace es convocar la Ley de Expansión Comercial promulgada en 1962, donde la sección 232 le permite al presidente tomar medidas para ajustar las importaciones si el Departamento de Comercio de los Estados Unidos encuentra ciertos productos importados que pueden ser perjudiciales en tema de la seguridad nacional. La seguridad nacional concebida en no solamente el tema de protección de un riesgo o amenaza, por ejemplo, terrorista, sino la seguridad nacional de solvencia, generación de empleo, la solvencia económica y demás. El presidente Donald Trump se agarra de esta ley y dice, ok, empecemos a instaurar impuestos y empecemos a aumentar las tasas arancelarias que manejamos justamente para evitar que estos productos que están afectando a mi economía y están poniendo en riesgo mi seguridad nacional dejen de ingresar en el país. Acá tenemos un extracto de una noticia de CNN Money, donde dice, si el secretario Ross, que es el secretario de Comercio, determina que las importaciones de acero, de hecho, amenazan la seguridad nacional, podría iniciar una guerra comercial. Estados Unidos probablemente impondría aranceles que podrían afectar a sus socios comerciales. Todos o algunos podrían tomar represalias con aranceles a los productos estadounidenses. Es decir, sabían que la decisión que estaba tomando iba a perjudicar el comercio y aún así el presidente decidió proseguir con este proceso y empezar a lo que conocemos hoy en día como la guerra comercial. Pero ¿qué pasa? Uno podría ver y a simple vista decir, no, esta guerra es solamente un pleito por disminuir ese déficit comercial. Sin embargo, hay cosas mucho más atrás de esta simple guerra disfrazada o que dio inicio o que salió a la luz pública con el conflicto del acero y el aluminio. ¿Qué hay detrás de esto? Una de las estrategias de desarrollo, como se las decía a un inicio, de China, ha sido pensar en un futuro. Y ellos han pensado no en un futuro a corto plazo, sino que es un futuro a largo plazo, que en su momento era largo, porque estamos hablando que la iniciativa empieza en los años 2000 y estamos hablando que era una iniciativa de 25 años. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros, cuando nos empezamos a percatar de este proceso o de este plan, ya estamos hablando que estamos a 5 años de que este plan empiece a conjugarse. ¿Qué es la estrategia Made in China 2025? Es un plan político-económico presentado por el ministro chino Li Keqiang en mayo del 2015. El principal objetivo de esa iniciativa es el crecimiento de la industria china y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior de su país. La visión de China con la adhesión a la Organización Mundial del Comercio empezó a ser trazada desde su momento de inicio. China no ingresa por ingresar, China ingresa con un plan y ese plan se consolida en el 2015 y le ponemos un nombre y el mundo lo conoce. El Made in China 2025 se convierte en una estrategia de desarrollo muy bien pensada. ¿Por qué? Porque contemplaba escenarios donde China buscaba promover 10 sectores estratégicos. El sector es de equipamiento electrónico, el sector de tecnologías de la información, sector farmacéutico, agrícola, perdón, el equipo aeroespacial, materiales novedosos que vengan a generarle un reto a los productos tradicionales como el plástico, el equipamiento en redes ferroviarias, el tema del desarrollo de energías limpias para la propulsión de los vehículos, también una ingeniería en océanos y equipamiento y buques más eficientes, amigables con el medio ambiente, la implementación y el control de temas como la robótica y el diseño de equipamientos y dispositivos médicos. Estas 10 áreas son las áreas estratégicas de desarrollo de China dentro del plan Made in China 2025. ¿Por qué esto es donde se redirecciona? ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión más amplia. Lo que buscaban era justamente tener un esquema de desarrollo donde paulatinamente íbamos a tener procesos de avance y
que las políticas de desarrollo, tanto en innovación, educación e infraestructura, empezaran a dar rédito para generar una estrategia en el 2010 para decir hacia esto es lo que vamos y hacia esto es lo que nos afrontamos. Sabemos que China es uno de los países con una de las mayores poblaciones a nivel mundial y por ende los requerimientos de recursos se convierte en algo completamente necesario. Y como hemos visto la transición donde teníamos productos que eran completamente recursos que cuando uno estudió tal vez eran inagotables y que hoy en día se estudian como recursos agotables, la necesidad de la implementación de energías verdes, de la innovación tecnológica y el desarrollo y este impulso se convierten en elementos más relevantes, donde una de las metas óptimas para el gobierno chino ha sido ser un líder tecnológico a nivel mundial y ha ido dando pasos acrecentados hacia este sector. Y venimos con la segunda parte del conflicto comercial. ¿Por qué la segunda parte? Porque es donde empezamos a ver que el conflicto no solamente se limitaba a temas comerciales, sino que tenía un trasfondo con el tema tecnológico. Y aquí es donde empezamos a ver el año pasado las disputas y los conflictos que se han generado alrededor de la marca Huawei. ¿Qué pasa? Estados Unidos pone a Huawei en su lista negra y dice que Google debe de dejar de ofrecerle servicios a esta empresa. Genera un pánico a nivel mundial para los usuarios de Huawei, yo siendo una de ellas, genera esa incertidumbre de qué va a pasar ahora, hacia qué va a pasar con mi teléfono, voy a seguir manteniendo las aplicaciones, voy a tener el uso y el derecho de manejar el ambiente Google dentro de mi teléfono. Todas esas incertidumbres se empiezan a generar más que Google emite una vez el comunicado y dice, vamos a poner esto en norma, o sea, vamos a acatar lo que nos está diciendo el presidente. ¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta, Google se percata que Huawei es uno de sus principales clientes y la cantidad de usuarios de estas terminales telefónicas ha aumentado crecientemente. O sea, si ustedes empiezan a ver el mercado de telefonía celular, siempre ha estado dominado por dos marcas, Apple y Samsung, con otras competencias y sus respectivas participaciones, pero los dos principales competidores han sido estos dos. ¿Qué pasa? De unos años para acá, Huawei empieza a lanzar terminales de alta gama a un costo mucho más económicos que los comparados con las otras dos marcas y empieza a ganar espacio dentro del mercado de telefonía. Y empezamos a ver el uso, el manejo de la publicidad que ha hecho esta empresa y la colocación y el exponerse a otros mercados más allá del mercado asiático. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos hemos pecado muchas veces de centralizar el desarrollo únicamente hacia Estados Unidos y vemos el mundo desde la perspectiva de Estados Unidos, dejando de lado la perspectiva tanto europea como asiática. Eso ha sido parte derivado del proceso globalizador. Sin embargo, en los últimos años, Latinoamérica ha ido despertando y ha ido girando su mirada hacia el continente asiático. Y es donde hemos empezado a ver que tal vez el estigma que manejábamos de calidad ha empezado a disminuir y tenemos acceso a tecnología de un costo más accesible y de buena calidad que nos permite cambiar ese paradigma. Ahora bien, pecamos en pensar que Huawei es solamente telefonía. Huawei es un monstruo tecnológico en China, donde no solamente se ha desarrollado el tema de telefonía móvil, sino también ha generado su renombre en desarrollo de hardware a nivel de tecnologías de la información, en el manejo de servidores, distribuidores, repartidores de datos y demás que ha liderado. Huawei tiene complejos increíbles en el continente asiático y la inversión que ha hecho en el tema de desarrollo y tecnología ha ido aumentando día con día. ¿Y cuál ha sido el problema con esta empresa en general? El 5G. Actualmente, el desarrollo de la tecnología 5G ha estado liderada por varios países. Sin embargo, el 40% del avance de la plataforma tecnológica requerida para implementar el 5G ha estado a manos o en manos de esta compañía Huawei. Y aquí es donde empezamos a manejar lo que trae detrás este conflicto comercial. ¿Qué pasa? Gracias al Internet de las Cosas y la interconectividad que nos permite el 5G,
podríamos tener ciudades plenamente interconectadas e inteligentes, donde la implementación no solamente de la plataforma 5G, sino también el empleo y el uso de la inteligencia artificial, no solamente dentro de nuestros dispositivos, sino también en la aplicabilidad de esto dentro de la industria, nos permitiría generar procesos de mejora en toda la producción. Y es aquí donde marco también que el plan de Made in China 2025 va muy de la mano con el desarrollo de la industria 4.0 empezado a conversar por el país de Alemania. La implementación de la tecnología dentro de todos los procesos productivos generaría una eficiencia, una interconectividad y una facilidad, no solamente para estos países, sino para el alcance de todo el mundo. Esto es hacia donde lo que ha apuntado China hacia su desarrollo. Y es aquí donde Estados Unidos empieza a generar un recelo porque se da cuenta que el desarrollo y el avance tecnológico no lo está liderando a él. Y aquí es donde empezamos a ver también ese conflicto o ese choque hegemónico donde Estados Unidos se percata que el poderío que él pensaba que seguía manteniendo no se está manteniendo de la misma forma y que tiene un competidor bastante fuerte. Escuchaba el día martes en una transmisión del programa Pulso Global a la doctora Esther Barbé decir que Europa lo que hace es unirse entre la Unión Europea y ahí es donde dicen seguimos siendo un participante importante dentro de la economía mundial. Sin embargo, si empezamos a segmentar a cada uno de los países europeos han ido siendo desplazados poco a poco de ese poderío económico. Y China es el país que ha sido el responsable de ir inclinando la balanza hacia este país. La tercera parte del conflicto comercial lo vemos con el tema de las tierras raras. ¿Qué pasa o por qué esos elementos son importantes? Las tierras raras son elementos de la tabla periódica donde empezamos a ver que están siendo utilizados e implementados dentro del desarrollo de tecnologías para las plataformas 5G necesarias. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de los yacimientos de estas tierras raras están localizados principalmente en la región asiática. Y aquí es donde Estados Unidos se percata que es otra cosa que China le aventaja y que no tienen control. Y los pleitos que se manejan en el marco de la guerra comercial los vemos centrados y focalizados justamente en un trasfondo mayor o más grande que muchas veces dejamos de lado. Otra de las iniciativas que también ha puesto en jaque a Estados Unidos ha sido la iniciativa One Belt, One Road o el resurgimiento de la antigua ruta de la seda. La visión de China de conectar el continente asiático con el continente europeo, generando rutas comerciales que faciliten el intercambio comercial entre estos dos grandes continentes, ha sido una de las iniciativas que ha puesto en jaque a Estados Unidos, porque en el momento que lo logren contemplar, pues vamos a ver si la diferencia entre Estados Unidos y China a nivel de participación económica se sigue acrecentando, pero ya más exponencial. ¿Cuál es la visión que tiene? Conectar no solamente por una ruta férrea, sino también por una ruta marítima y esta es la primera fase. La ampliación de la ruta de la seda incluye incluso incorporar una interconectividad con el continente americano. Vean que la visión es que China se convierta en un punto sumamente estratégico para el desarrollo del comercio, no solamente en el continente asiático, sino a nivel mundial. Utilizar esta plataforma para comercializar. ¿Qué quiere decir? Llegamos a la conclusión de que la dinámica conflictiva va a seguir persistiendo mientras el presidente Trump siga siendo presidente, ya que esto les funciona como un distractor a pesar de las implicaciones que este conflicto conlleva, no solo en un mundo, sino para la economía estadounidense. ¿Quiénes son algunos de los ganadores colaterales de este conflicto? Podemos decir que la Unión Europea y países como México, Japón, Canadá e incluso el mismo Brasil se han convertido en los principales ganadores de esta disputa por la participación y el relocar justamente las exportaciones e importaciones que generaban antes los países de Estados Unidos y China entre sí y los dirigimos hacia estos bloques comerciales. Ahora bien, también hemos tenido perdedores y los perdedores han sido las economías que siguen siendo dependientes porque todavía tenemos una economía globalizada
que ha dependido mucho del contagio financiero y las repercusiones que este ha traído. Uno de los más grandes ejemplos que tenemos en este ámbito ha sido la crisis financiera del 2008. Y pues hemos visto que la afectación en temas de pandemia también se ha repercutido a nivel de contagio financiero. También la ONU advierte que hay más países que pueden unirse a esta lucha. En plano de la OMC tenemos el planteamiento de la activación del mecanismo de solución de controversias por parte de China sobre los ajustes que hizo Estados Unidos, y aunados a China también podemos ver a la misma Unión Europea, a países como Canadá y México, que también tuvieron cierta afectación dentro de la disputa. Ahora bien, como les mencionaba, el tema de la deslocalización, los esquemas productivos que manejamos hoy en día relacionados con las cadenas de abastecimiento, empezamos a ver que estas también se ven perjudicadas justamente porque dependen de la compra de productos de otros países. Y si tengo una planta productiva en Estados Unidos y mi principal proveedor de acero era China, pues obviamente voy a tener que pagar tasas mucho más elevadas a nivel arancelario, que me va a aumentar los costos y va a bajar la rentabilidad de mis producciones. Es decir, teníamos un daño colateral que Estados Unidos nunca se percató, o tal vez sí se percató, pero no le importó porque tal vez no eran directamente sus compañías, porque en el momento que las compañías de ellos empezaron a ver afectadas, las medidas empezaron a modificarse justamente porque estaban incumpliendo con el deseo que iba a tener. También tenemos el aumento de precios en productos como la soya, que subieron o formaron parte dentro de las disputas comerciales arancelarias en los inicios de esta guerra comercial. También hablamos de afectaciones en temas de motores eléctricos y otros componentes importados de China que son de vital importancia para Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? La guerra comercial, Estados Unidos toma una decisión sin detenerse a pensar el impacto que iba a tener dentro de su propia economía. ¿Por qué? Porque la misma dependencia que existía no le dio el chance a sus ramas de producciones nacionales de empezar a buscar otras opciones, o lo que les dejó fue otras opciones, pero con costos más elevados, lo que iba a generar pérdidas para las empresas de su país. En enero de este año empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, ya que tenemos la firma de un acuerdo entre estos dos países. Ya las economías mundiales decían que bien, ya empezamos a ver un poco más de tranquilidad, porque en enero del 2020 el presidente Trump y el viceprimer ministro chino Liu He presentaron al mundo este acuerdo. Era un acuerdo preliminar, era como decir, son planes, vamos a acordar ciertos elementos, pero vamos a dejar otras fases para más adelante. El presidente Donald Trump, lo cito, donde decía, es el trato más grande que existe en cualquier parte del mundo, y el presidente Xi Jinping, si bien no estuvo presente en las rondas de negociación, mandó una carta, el cual fue leída por su viceprimer ministro, que decía, este acuerdo es bueno para China, para Estados Unidos y para el mundo entero. ¿Qué quiere decir? Partíamos del hecho que si las dos economías más importantes del mundo llevaban la guerra en paz, iba a ser beneficioso para el resto del mundo. Ahora bien, ¿qué avances o qué acuerdos se alcanzaron en esta primera fase? Número uno de los compromisos más importantes fue que China acordó que iba a comprar $200 mil millones adicionales de bienes estadounidenses, como para ir compensando ese déficit fiscal que le generaba mucho ruido a Estados Unidos, y que decía, esto no puede ser así, yo no le puedo estar comprando más a usted de lo que usted me está comprando, empecemos a balancear esto. Eso fue uno de los principales logros de Estados Unidos. Luego, también dentro de los principales logros de Estados Unidos fue que Pekín se comprometió a reducir algunos aranceles que había colocado en el marco de la guerra comercial. También logró convencer a China a fortalecer los niveles de protección en temas de propiedad intelectual, ya que siempre ha sido uno de los grandes conflictos que estos países han manejado, ya que Estados Unidos ha reiterado constantemente en el tema de la piratería que maneja el país chino. En otra parte, China también aceptó fortalecer los temas de propiedad intelectual, como les mencionaba, y a nivel de beneficios que tuvo China, China logró defender los subsidios que estaban manejando
en torno a las iniciativas y estrategias de desarrollo económico que ya habían establecido desde años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Todos los apoyos que daba el gobierno chino a las industrias dentro de la iniciativa Made in China 2025 se mantuvieron, o logró que se mantuvieran, justamente para seguir avanzando dentro de esta estrategia. Como les decía, esta fue la primera fase. Se preveía que para el mes anterior la segunda fase estuviera en proceso de negociación, pero todo esto ha ido cambiando. Estados Unidos se dejó un as bajo la manga y dijo, los aranceles que he aumentado no los voy a bajar todos, sino que me voy a resguardar unos cuantos para utilizarlos como carta en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque sabían que iban a enfrentarte hacia otro proceso y que en algún momento el choque de intereses de ambos países no los iba a permitir seguir avanzando. Otro tema que no se logró alcanzar un acuerdo fue el tema de ciberseguridad, que recordemos que es una de las cosas que le achaca Estados Unidos a empresas como Huawei, donde dicen que el tema del manejo de la información de los usuarios no tiene el mismo nivel de protección que sí lo podría tener, por ejemplo, en plataformas estadounidenses. Y que ahí es donde empezamos a tener la colocación de Huawei dentro de la lista negra de Estados Unidos y empezamos a ver cómo eso sigue siendo uno de los puntos importantes a discutir dentro de estos acuerdos. China aceptó abstenerse de exigir a las compañías estadounidenses el acceso a sus tecnologías para operar dentro de sus mercados. Esa era también otra de las grandes críticas y si bien no se acuerda en temas de ciberseguridad, China acepta ceder estos puntos para ir alcanzando este acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Enero 2020, ya después empezamos a entrar con el desarrollo de la pandemia que tenemos hoy en día en su segunda ola, no solamente en nuestro país, sino también en otros países a nivel mundial. ¿Qué ha pasado con esto? Pues evidentemente, como lo sabemos, la pandemia inicia en Wuhan y se va extendiendo por los distintos países con el paso del tiempo. Vemos cómo China lo aborda de una manera, pues creo que quedará a criterio de cada una de las personas que nos acompañan, de una manera eficiente, lo maneja, lo contiene, manda a su población a cuarentena, cierra Wuhan, restringe muchas cosas y vemos cómo con la eficiencia que manejan, crean hospitales donde creamos más de 1.200 camas para atender a los pacientes que estaban graves con muy buena eficiencia, con una buena respuesta, lo que les permite ir conteniendo la pandemia, la primera ola, al menos en el momento que el resto del mundo estaba viviendo el apogeo de su primera ola. Acá empezamos a ver la afectación en el momento que las empresas localizadas en China, debido a las restricciones sanitarias que se interponen para controlar la pandemia, las empresas empiezan a verse forzadas a cerrar. Y aquí es donde les recalco y les vuelvo a traer la imagen que les dije que se mantuvieran claros en la reubicación de las empresas. ¿Qué pasa? Si cerramos China, estábamos cerrando a uno de los principales productores a nivel mundial. Productores no solamente de materia prima, sino de productos intermedios y productos finales. ¿Qué quiere decir? Sí, si bien Costa Rica todavía podía seguir funcionando, pero si dependía de algún producto que venía de China, no lo iba a poder obtener justamente porque las fábricas estaban cerradas. Y es en este momento donde los países empiezan a darse cuenta de la gran dependencia que han puesto hacia este país. ¿Por qué? Porque muchas de sus cadenas de suministros estaban distribuidas en este país. Y eso generó que estas cadenas empezaran a verse pausadas y paradas abruptamente justamente por el conflicto que teníamos en el tema de ellos están en pandemia, pero nosotros seguimos manejando porque la pandemia todavía no ha llegado aquí de una forma crítica. Y vemos frenado justamente el desarrollo. Una de las principales industrias que se vio afectada fue la industria automotriz, justamente porque Wuhan era uno de los centros de desarrollo de materias semielaboradas o de productos semielaborados para incorporar dentro de la cadena de suministros y la cadena logística de la producción de
el sector automovilístico. El sector automovilístico de los países europeos fue uno de los principales afectados, y aquí está, son los países europeos que dicen: paremos un toque, reflexionemos y veamos y busquemos una forma de evitar que esto vuelva a pasar. No puede ser que la paralización de un país esté repercutiendo tanto en la economía mundial. Y es ahí hacia donde nos vamos y caemos en el arribo de la pandemia a los Estados Unidos. Esto justamente es abordado de una manera muy pasiva por el presidente Donald Trump, donde muchas veces al inicio de la pandemia desacreditaba y le restaba importancia, y ahorita es uno de los países que mantuvo un pico significativo, que tiene que tiene una tasa de mortalidad alta, un nivel de contagio bastante alto, y que cuando ya se da cuenta que tiene el conflicto encima, hace una de las mejores cosas que hace: empezar a echarle la culpa a China y decir que la culpa de la pandemia la tiene China porque, y aquí eso empezamos con todas las cadenas de desinformación que ha manejado el presidente, porque el virus es producido en laboratorio, China lo propagó a propósito, la idea era debilitar la economía mundial, y otros discursos que ha manejado el presidente, al punto al cual dice que la Organización Mundial de la Salud está a favor de China y que entre ellos confabularon y escondieron información para la población y demás. Obviamente, si tenemos los dos países que tenían una tregua al 15 de enero de este año, nos movemos a los meses más recientes y vemos que empezamos a ver la afectación frágil en la relación comercial de estos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que dice es: China tiene la culpa de la pandemia y por ende el acuerdo que podíamos haber llegado o alcanzado en algún momento lo vamos a ir destruyendo porque no va a cumplir. Y obviamente no voy a poder cumplir China lo que había acordado. En un contexto de pandemia, un país no puede darse el lujo de gastar 200.000 billones de dólares en compras de productos que tal vez no son de primera necesidad. Y tampoco el sector productivo de Estados Unidos, que también se ha visto afectado por los temas de cierre y demás, podían tener la capacidad de producir esta demanda. Entonces aquí es donde empezamos a ver que lo que acordamos en enero empieza a verse puesto en proceso de retroceso justamente por el contexto de la pandemia. Pero ahora bien, ya eso es un poco la historia de la pandemia. Empecemos a colocarle afectaciones directas que puede tener esta crisis para nosotros como país. Uno de los principales efectos que esta crisis tiene son los efectos de la dinámica del comercio, y una de las primeras afectaciones es en América Latina. Por allá del 2017 se firma el Acuerdo Transpacífico entre 13 economías localizadas en la región Asia-Pacífica, que buscaba hacer un acuerdo comercial bastante ambicioso que iba a marcar justamente un antes y un después dentro de esta interactividad entre los países. Estados Unidos era uno de los países que estaba liderando este proceso y China no estaba formando parte. ¿Qué es lo que pasa con este acuerdo? Que en el 2017, cuando entra en poder Donald Trump, una de las primeras acciones que hace es decir: Estados Unidos negoció malísimo ese acuerdo, no va a ser para nada beneficioso, entonces nos vamos a salir. Se retrae, y los países que ya habían firmado y que estaban bastante interesados en el alcance y la envergadura de este acuerdo, dicen: ok, ¿ahora qué hacemos? Lo que hacen es renegociarlo, reestructurarlo, quitamos a Estados Unidos y nos quedamos nosotros, que Estados Unidos se salga, no hay ningún inconveniente, nosotros continuamos. Incluso flexibilizaron cosas que estaban bastante estrictas en tema de el alcance de lo que iba a tener Estados Unidos en su participación, al ser más estricto en temas tal vez como propiedad intelectual, para mencionar un ejemplo, se disminuye ese nivel de exigencia y firmamos un acuerdo donde no tenemos a un país que asume el rol que tenía Estados Unidos, sino que Japón y Australia dicen: no, veámoslo y tomémoslo un enfoque como una integración mega regional y sigamos trabajando hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando Donald Trump decide salirse, empezamos a ver la interacción de estos países. ¿Y qué pasa? Asia no se ha quedado atrás. Asia no es solamente China. Hay otros países que han ido avanzando. Y uno de esos bloques comerciales es la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Estos países han compartido durante años un proceso de integración donde no solamente se han enfocado en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo social de estos países. Y estos se han convertido en un socio estratégico para China. ¿Y qué pasa? Que alcanzamos la negociación de acuerdos donde empezamos a ver cómo la región asiática y el sector Asia-Pacífico se han ido afianzando entre ellos y han ido firmando acuerdos comerciales que le han permitido tener un alcance y una proyección hacia el resto del mundo. Como por ejemplo el acuerdo regional comprensivo de unión económica. Ahora bien, a nivel de afectación directa en el tema de Costa Rica, una de las principales afectaciones que podíamos tener, si bien nosotros no nos vimos afectados en la disputa arancelaria porque no eran productos que transábamos con estos países, una de las afectaciones era una afectación por colateralidad. En el momento que las empresas empezaran a comprar insumos más caros porque dependían de alguno de esos países, pues obviamente nuestra economía se iba a ver afectada. Tenemos también la posible subida de los precios por parte de los Estados Unidos en ciertos productos que importamos debido a esta guerra arancelaria que tal vez no era directa con nosotros, pero que estaba afectando de una forma secundaria a productos que sí estábamos transando. Por ejemplo, si estábamos importando partes de productos desarrollados a partir de acero o aluminio, que estaban comprando los productores a un precio más alto por las restricciones arancelarias que estaban interponiendo, pues obviamente ese producto se iba a convertir en un producto más caro para nosotros, generando así pues una afectación. Luego también tenemos el tema de la jaula geopolítica a nivel de influencia estadounidense, donde Costa Rica se encontraba implicado. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos a dos de nuestros principales socios comerciales en conflictos y pues evidentemente podía llegar un escenario en el que íbamos a tener que escoger hacia qué lado tenemos que irnos, si nos íbamos a invocar hacia Estados Unidos o si nos íbamos a invocar hacia China. Por dicha de ese momento todavía no llegó, sin embargo, creo que esto ha abierto mucho los ojos de muchos empresarios costarricenses a pensar más allá de un marco de Estados Unidos, sino que empezamos a ver al mundo con ojos un poco más abiertos en el sentido de conocer un poco más la dinámica comercial y darnos cuenta que no solamente Estados Unidos es el que existe. Si bien Costa Rica ha hecho muy bueno ese trabajo con las estrategias de política comercial que ha manejado, muchos empresarios han empezado a perder ese miedo hacia las negociaciones con el continente asiático, con China particularmente, y hemos ido empezando con ese proceso de apertura. También nosotros para el año 2019, nosotros país, firmamos con el gobierno chino un acta de intenciones de ser partícipes en el desarrollo de la infraestructura del One Belt One Road. O sea, nosotros estamos mapeados por China para ser parte de la estructuración del One Belt One Road cuando ya llegue hacia el continente americano. También tenemos una oportunidad en el sentido de que estas empresas que están justamente en ese conflicto puedan relocalizarse y ver en Costa Rica un país con potencial de atracción para colocar esa inversión acá y generar su desarrollo comercial desde nuestro país. Aquí estaríamos viendo una afectación de una forma positiva si logramos canalizar bien los procesos de relocalización. Otra de las partes que tenemos es la afectación del dólar y la fluctuación que este ha tenido. Creo que el tema monetario y el tema cambiario ha sido uno de los temas que hay que llevarle mucho cuidado a este mismo. Podemos recordar el aumento del precio del dólar el año anterior, que llegado a precios bastante elevados en comparación con los que hemos tenido usualmente. La incertidumbre que esta crisis ha generado también hace que las fluctuaciones en la política cambiaria se vean afectadas.
Y una de las últimas afectaciones que podríamos ver, que en el contexto de la pandemia, pues obviamente toma más preponderancia el hecho que nuestras fronteras estén cerradas, es la reducción del poder adquisitivo de los estadounidenses en caso del conflicto de la guerra, por el encarecimiento de los precios y demás, y que por ende eso puede tener una reducción al nivel del turismo estadounidense. Esta sería mi aporte. Creo que abrimos el espacio para las preguntas. Le agradecería a Rodrigo si me ayuda canalizando con algunas que puedan haber entrado por el Facebook Live, por la transmisión o la retransmisión en el Facebook Live del instituto, mientras yo hago revisión de las que tengo por acá. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela, por su presentación. La primera pregunta que nos llega es específicamente con un tema que tocó acerca de cuál es el impacto para América Latina, especialmente en esta última parte del turismo. ¿Cuáles oportunidades hay para América Latina en esta industria que ha estado particularmente afectada? Ok, creo que la pandemia ha generado una obligación de repensamiento en ciertas estructuras. Hay algunas que se han podido adaptar y hay otras como el turismo que evidentemente no han podido adaptarse al escenario de la crisis justamente porque las fronteras, no solamente en nuestro país, sino en muchos de los países, han permanecido cerrados con el fin de contener. Creo que en el momento que empecemos a crear protocolos de seguridad adecuados para que volvamos a reactivar el comercio, una de las principales brechas que vamos a tener es justamente cómo vamos a lograr como sociedad, lograr perder el miedo a volver a viajar, puesto que con lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 va a estar con nosotros durante bastante tiempo, o al menos hasta que logremos tener una vacuna eficiente contra este virus que nos permita dar una tranquilidad. No es que va a desaparecer, ya va a ser parte de las enfermedades que vamos a tener como sociedad. Ahora bien, creo que el turismo es uno de los sectores más perjudicados y va a seguir siendo uno de los más perjudicados. Creo que las indicaciones que decía el día de hoy el ministro de Salud, Daniel Salas, al poner una pausa a la tercera etapa del proceso de apertura, aquí dejamos en jaque a las empresas de turismo, porque, como les decía, no hay una oportunidad de readecuación. Creo que el tema, o por así decirlo, el manejo de las experiencias a nivel virtual de turismo, todavía tenemos como una brecha muy significativa a nivel de alcances tecnológicos para poder reproducir con realidad virtual una experiencia similar. Entonces creo que mi respuesta va a ser la innovación, la creatividad, el manejo de estrategias para recobrar la seguridad y la confianza, para volver a reactivar un sector que es uno de los más perjudicados, sin duda alguna, de esta crisis. En cuanto a la relación con la guerra comercial, uno de los problemas que ha tenido esta guerra es que ha sido una montaña rusa de procesos. Hemos visto momentos que están bien, aún de un pronto a otro volvemos a ver que están mal, y así consecutivamente. El impacto directo para Latinoamérica en el turismo no se logró evidenciar justamente por lo paulatino que fueron los impactos, y los flujos de turistas antes del COVID seguían manteniéndose de la misma forma. Entonces, creo que una de las principales afectaciones que vamos a tener en el sector turismo es desarrollada por la pandemia y no por la crisis generada por la guerra comercial. Perfecto, Gabriela. La siguiente consulta nos viene de Carolina Arias. Ella consulta qué opinión tiene sobre la situación actual entre China e India. Pues, qué problema. Esa es otra de las... Eso da para una sesión completa sobre el tema. Acá uno de los grandes problemas que hemos tenido en el manejo de las relaciones China-India es que son dos países que, si aclamamos al sentido común, son países que deberían de ser socios. Sin embargo, Estados Unidos ha sido muy consciente del riesgo geopolítico, económico, que implicaría
el tema de que China y la India se fusionen. O sea, estamos hablando que es una región que podría manejar relaciones comerciales entre ellos y subsistir y abastecer a su población por completo. O sea, ahí estamos hablando que tienen esa capacidad y tienen esos recursos. Creo que India se ha convertido en un peón dentro del ajedrez geopolítico de Estados Unidos para ir controlando los avances que ha tenido este país, que ha tenido China en todas las estrategias que han manejado. Incluso cuando hablamos de la iniciativa One Belt, One Road, hemos visto que una de las principales trabas que ha tenido el avance de ese desarrollo ha sido justamente las líneas que intercomunican y que pasan por el país de la India. Creo que las afectaciones han sido más mediadas justamente por las relaciones políticas que tiene India con Estados Unidos y la influencia que este país ha ido ejerciendo, porque sabe que en el momento que India caiga y se una o se integre de una forma más proactiva con los desarrollos político-comerciales de China, se convertiría en un riesgo latente para Estados Unidos, o sea, más de lo que podría ser en un escenario donde están en conflictos. Entonces, para mí, India es una pieza bastante estratégica que por el momento Estados Unidos ha logrado manejarla mucho a su favor, pero en el momento que eso cambie, o sea, si llega a pasar, pues estaríamos viendo la unión de dos países sumamente importantes en la dinámica económica comercial mundial. Muy bien, Gabriela. Ahora la siguiente pregunta es de José Luis Páez Arroyo. ¿Cómo se puede interpretar el que Estados Unidos haya aceptado pagar por utilizar patentes de Huawei para los proyectos de 5G? Ok, esa es una de las grandes discusiones que tienen, porque como les decía y les comentaba, Huawei posee el 40% del desarrollo de la infraestructura tecnológica de la 5G. Creo que el avance de acallado que pudo llegar a tener este país y esta empresa principalmente puso en jaque a Estados Unidos. Estados Unidos es el que ha estado acostumbrado siempre a que la gente pague las patentes. De hecho, por eso el tema de propiedad intelectual es uno de los puntos álgidos en cualquier negociación comercial en la que uno se enfrente contra Estados Unidos. Y en este caso, el tener que aceptar que la tecnología o el nivel de avance en el desarrollo tecnológico que sus empresas estaban enfrentando al nivel de avance de desarrollo tecnológico que estaba teniendo la empresa Huawei, pues aceptaron que era superior y que para no quedarse atrás en los esquemas de avance, pues tuvieron que recurrir al uso de las patentes para poder seguir avanzando. Creo que aquí es donde les decía, es donde está el principal golpe al ego de Estados Unidos, porque siempre ha sido uno de los países que ha liderado el desarrollo tecnológico y en este momento está en un tercer lugar, porque países europeos están ocupando el segundo puesto en el nivel de avances dentro de la infraestructura y el desarrollo de la plataforma como tal. Incluso tenemos ciudades en China que ya han ido implementando las plataformas 5G y ya hay usuarios que se ven beneficiados de eso. Todavía no el alcance mundial y global que buscamos tener, sin embargo, se ha ido teniendo. Pero como te digo, es un tema donde efectivamente esa punzadita al ego estadounidense del tener que aceptar que China ha ido avanzando mucho más rápido de lo que ellos han ido pudiendo avanzar y el hecho de tener que hacer uso de estas patentes, pues evidencia que efectivamente Estados Unidos está temiendo este avance justamente porque no va a liderar esta nueva carrera tecnológica. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora vamos para la última pregunta, en la cual Kai Kobayashi consulta: ¿cómo va a ser la relación de China con los demás países asiáticos, dado que está encaminada a dominar el mercado tecnológico mundial? Como les decía, en la última parte, ya finalizando, a nivel de los efectos o las afectaciones que esto podía tener, y lo comenté a lo largo de la charla, el dominio chino en la participación comercial ha ido aumentando exponencialmente. Y esto ha implicado que países lo empiecen a ver como un socio estratégico, donde antes los países veían a Estados Unidos o a Europa como ese socio estratégico, actualmente
Asia se ha encontrado en una posición muy favorable porque la deslocalización de las producciones de muchas empresas de capital estadounidense, canadiense, europeo, han ido a colocarse a esta región, se han dado cuenta de la importancia que hay detrás de esa integración entre estas regiones. Por eso el acuerdo entre China y ASEAN marca ese precedente para empezar a trabajar en una visión de desarrollo continente y en una visión de ese poderío no solamente de China, sino que también de Asia. Y ahí también tenemos a un actor también importante que es Japón, que históricamente ha tenido sus disputas con China, sin embargo, pues es uno de los países que también está viendo la relevancia que ha tenido China y su participación, y pues hemos empezado a ver cómo esos roces políticos han empezado a mermar en el plano comercial, puesto que si no se incorporan dentro de este esquema, pues se van a poder ver perjudicados a futuro por quedarse fuera dentro de este avance comercial. Entonces, para mí, una de las mejores estrategias que puede adoptar Asia como continente es la unión como bloque comercial, y que ya han ido empezando a tener esos avances con las distintas integraciones y la incorporación del continente Oceanía, con la incorporación de Nueva Zelanda y Australia dentro de este eje comercial, que pues al día de hoy se convierten en un punto estratégico del desarrollo de los negocios a nivel mundial, puesto que muchas de las empresas están colocadas en ese territorio. Eso sí. Gabriela, tenemos una última consulta Claro. para ya finalizar su excelente presentación, la cual ha sido muy, muy reveladora. ¿Qué piensa usted sobre el tema del yuan en el mercado financiero de Latinoamérica? Consulta Marco Shaw. Marco, eso es una de las anotaciones más complicadas de análisis, y que pues si vemos esta polarización de un bloque con Estados Unidos y un bloque con China, empezamos a ver el tema monetario y la importancia. Hay gente que ha empezado a ver el debilitamiento del dólar y pues el fortalecimiento del yuan, pero a ello les meto que hay que tener en consideración tal vez lo que están viendo esos países, incluso ver un poco cómo se vuelve a retomar el tema del patrón oro en muchos países, en muchas discusiones, o se vuelve a generar ruido alrededor de eso. Creo que pues el poderío del yuan y del dólar se va a ver muy reflejado acorde a la situación y cómo se va inclinando la balanza de este conflicto y de este pulso entre estas dos economías importantes que estamos viendo. Entonces, creo que a nivel de Latinoamérica, si bien estamos percatándonos de la existencia y la relevancia que ha tenido China, y muchos países a nivel de Latinoamérica han optado por negociar acuerdos comerciales con China, seguimos siendo un bloque de países muy dependientes hacia Estados Unidos. Entonces creo que esa transición o ese salto de cambiar de una visión estadounidense a una visión china, creo que todavía estamos a un tiempo de darse. Sin embargo, en mi perspectiva, sí, opinión personal, yo empezaría a hacer esa transición, puesto que creo mucho en el desarrollo y en la capacidad que tiene China de alcanzar lo que se está planteando, y creo que lo ha probado con hechos, y pues es cuestión de lo que el tiempo nos puede llegar a decir. Muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a continuar las consultas durante el transcurso de la próxima semana. Se las vamos a hacer. Si ustedes tienen más, con muchísimo gusto. Por el día de hoy, le agradecemos el espacio de las Noches de Cultura China, en la cual la profesora Gabriela nos ha compartido su charla, la cual va a estar disponible en el canal de Facebook también, para que la puedan ver. Muchísimas gracias a todos por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias al Instituto, Ricardo, por fungir como nexo, y muy buenas noches a todos y todas.